El objetivo del Grupo de Química Analítica Ambiental y Toxicología es la investigación, el desarrollo y la innovación en herramientas analíticas dirigidas al control de los principales grupos de contaminantes químicos, tales como metales y metaloides, arsénico, antimonio, selenio, plomo, cadmio, mercurio, etc., así como de ciertas sustancias orgánicas. Todos ellos ejercen efectos nocivos o tóxicos a muy bajo nivel de concentración y además son persistentes en el medio ambiente, son bioacumulativos y no biodegradables. Para el control medioambiental llevamos a cabo en el grupo 3 líneas de trabajo. Una primera utilizando técnicas centralizadas basadas en espectroscopía atómica y molecular, son instrumentos de grandes dimensiones de laboratorio. La segunda línea sería la utilización de instrumentos portátiles y miniaturizados, como por ejemplo este que tenemos aquí. Sería para hacer medidas fluorescentes en una única gota de muestra, de agua por ejemplo. Y una tercera línea sería aquella en la cual utilizamos ya sensores. Son sistemas todavía mucho más miniaturizados y permiten lo que es la detección in situ de los parámetros químicos que queremos medir. Como ejemplo de las 3 líneas, de la primera tendríamos un estudio hecho sobre sedimentos, metales en sedimentos de las rías, en concreto de la ría de Arousa. Como ejemplo de la segunda línea, pues hemos llevado a cabo, por ejemplo, una detección de la frescura del pescado, utilizando para ello un marcador que es la trimetilamina. Y como ejemplo de la tercera línea, que es la que más estamos trabajando últimamente, la de los sensores, un sensor para la detección de arsénico en aguas. La muestra se introduce en un vial, se lleva a cabo una muy sencilla reacción química y el arsénico se pone en contacto con el sensor que está justamente en la base del tapón. Este sensor es una membrana de celulosa que lleva un receptor que va a reaccionar y va a dar un color. En función del arsénico presente en la muestra, la intensidad de color va a ser mayor o menor. Podemos así decidir in situ si el agua es potable o no es potable, en función del contenido de arsénico.